No se imaginan dónde nos hemos podido colar. Bueno, aquí no hay que colarse, pueden visitarlo ustedes mañana si les apetece, porque además hay un gran anfitrión dentro. José Manuel García, que yo le decía, secretario, sacristán, colaborador, la persona que ustedes se encuentran si vienen a San Felipe Neri, o a Santa Cruz, como se le suele llamar a Santa esta Cruz iglesia. y San Felipe Neri, por ejemplo. Por ejemplo. Muchas gracias por recibirnos en la que es el lugar donde más tiempo pasas al día, supongo. Sí, casi tanto mañana como tarde, aquí estoy colaborando con la parroquia y ayudando al párroco con todo lo que puedo y a los feligreses. Estamos en la sacristía, que tú me comentabas antes, que es un lugar hermosísimo y además único. Sí, porque realmente sacristías como estas no vas a ver en Málaga en muchas parroquias, ni en muchas ni en ninguna, te podría decir, porque las sacristías se reducen pues a un espacio, digamos, un poquito estrechete, vamos a llamarlo así en lenguaje nuestro, coloquial, donde el sacerdote pues se cambia para poder celebrar, ¿no? Entonces una sacristía tan hermosa como esta, pues realmente no la verás. Y esta que además tú me decías, siempre que estoy ahí en el despachito, invito a la gente a pasar para que la vea. Sí, porque están dando vueltas por la iglesia, se les ve que no son de aquí, que están mirando, pues claro, lo que es esta joya del barroco que tenemos aquí en Málaga. Y entonces, pues, de alguna manera, no por alardear de nada, pero para que disfruten también de otra vista que es la sacristía, que es preciosa, además en su construcción, y que puedan llevarse también una buena impresión. La verdad es que sí, que es preciosa y el recibimiento da gusto, ¿eh? Ah. Venir aquí a uno que esté como en casa, eso es una maravilla. Y como bien decías, estamos pisando, estamos dentro de una joya. Total. Una joya del barroco 1720-1730. Sí, data aproximadamente de esa fecha. Lo que es la parroquia en sí empezó como lo que es el oratorio de San Felipe Neri, que esto pertenecía al segundo conde de Buenavista, Tomás Guerrero, y a través de unos contactos, bien con el obispo de Málaga, en aquel tiempo el cardenal Molina, precisamente, junto con los padres filipenses, Rojas y Zamora, pues convencieron de alguna forma al conde para que hiciera una cesión a este grupo, a los filipenses, a la congregación del oratorio. Y él lo hizo. Y eso empezó con una pequeña capillita. Empezó con la pequeña capillita, lo que es hoy el altar mayor, y a partir de ahí los filipenses lo que van haciendo es ir comprando las casas aledañas que había alrededor para poder hacer el cuerpo de la iglesia. Una construcción paulatina, como suele Exactamente. ocurrir, ¿no?, con este tipo de construcciones. Exactamente, es lo que le llamaban, esto es digamos, esta plazuela que había por aquí, es lo que le llamaban la plazuela de los oficios. Además, si observas los nombres de las calles ya te lo van diciendo, ollerías, carreterías, etcétera, etcétera. Entonces van con arreglo a los oficios que hay. Además, de hecho, todavía aquí, cada vez que se excava en cualquier sitio, lo primero que te encuentras son hornos de aire. Y eso te lo vas a encontrar en esta zona por todos lados. Estamos hablando de calles gremiales, de ese reparto que se hizo en su momento por parte de los reyes católicos y que vienen de muy atrás. De muy atrás, de muy atrás. Entonces, a raíz de aquello, pues los filipenses pues van, digamos, asentándose ya con un poco de más poder, por decirlo de alguna manera, digamos, crean ya el grupo comunitario, asisten varios monjes más, se unen a la comunidad y entonces se va construyendo, digamos, la parte que va a partir de lo que entrega el conde de Buenavista. Paulatinamente, poco a poco, a medida que se va pudiendo también. Conforme los dineros pues, los hollares, que son los que menean el mundo. Totalmente, eso es así. Entonces, pues cuentan con el que fue maestro de la catedral, Antonio Medina Ramos, y posteriormente con Martín de Aldehuela. Martín de Aldehuela, precisamente el que termina esta hermosura que tenemos aquí, que es la sacristía, que se une al cuerpo de lo que es el cuerpo total de la iglesia, ¿no? Independientemente de construir el tabernáculo, que es lo que se ve en el altar mayor. Ese tabernáculo de mármol, que es precioso, y que en su momento también estuvo, digamos, medio señalado para que hubiera sido de la catedral. ¿Es una de las razones que hace especial a este templo? Lo que hace especial a este templo es que está dedicado a San Felipe Neri. Ese carisma, digamos, que bebe todo el que entra aquí, ese recogimiento, ese sentirse dentro de una familia,
porque ya no es porque entres en 4 paredes, sino simplemente lo que respiras aquí dentro es lo que te hace ver que hay aquí algo muy distinto a lo que a lo mejor puedes ver en otro sitio. Esa cercanía, ese carisma, ese querer. Y el propio clima, ¿verdad? Bueno, el clima se mantiene durante el año más o menos así. En cuanto aprieta un poquito el verano, vamos a pasar aquí calor, pero con ganas. Normalmente es más fresquito por la altura que tiene el edificio en sí, ¿no? Pero es caluroso, es caluroso. Si nos tuvieras que hacer un recorrido, que yo ahora me gustaría que nos acompañara un poquito, ¿por dónde empezaríamos? Además de, bueno, yo sé que nos acogerías y nos recibes aquí en la sacristía, pero ¿por dónde empezarías a fijarte? ¿Eso me lo cuentas ahora? Empezaríamos en el templete. ¿Nos vamos al templete? Vámonos para allá. Y nos hemos venido al templete. Estábamos al lado, pero es que esto absorbe absolutamente los sentidos. Total. Además, invita a la oración, es el recogimiento, este silencio es que te embarga, te llena, te llena. Y cuanto más temprano sea, mejor, porque no hay ruido ninguno. Ahora mismo se escuchan algunos ruidos de la calle, pero realmente aquí no hay un ruido, no te enteras de nada. Y estás recogido de verdad en lo que necesitas. ¿Qué es esto? Vienes a buscar la ayuda del sagrario. Por eso te he dicho en el templete. El templete, esto es obra de Martín de Aldehuela, al igual que la sacristía donde hemos estado antes. Si observas, es una planta octogonal, esta primera fase, que es la que entrega el conde, porque el altar mayor, o el altar para celebrar, estaba detrás. Era donde celebraba el conde, donde celebraban los filipenses, donde celebraban todos. Y esto era lo que era el oratorio. Lo mismo que abajo en la cripta, pues estaba la primera iglesia de Cristo, que se le llamaba la Escuela de Cristo. Entonces, esta planta circular que hay aquí se utilizó después para poder elevar precisamente este tabernáculo, que es el que contiene precisamente lo más importante que hay en la iglesia, que es el sagrario, donde está el Santísimo. Exactamente. Además que lo hace muy, muy, muy especial, no solamente la planta, sino la propia construcción que contiene el sagrario. Efectivamente. Además, muy adaptado al tiempo en el que se hizo, por supuesto, pero no carente de gusto. Es muy bonito, muy elegante, muy estilizado, además con unas líneas muy abiertas y está... ¿Qué se puede decir de esto? Además fueron mármoles que mandó traer el conde precisamente para poder culminar la obra. Y están en perfecto estado de conservación. Hasta el año 31, sí. En el año 31, por desgracia, pues los acontecimientos que ocurrieron, una de las cosas que sufrió muchísimo fue el altar mayor y el templete. Las 4 columnas delanteras se rompieron, las destrozaron. Afortunadamente soportó el avatar y entonces lo que se hizo fue pasar las columnas traseras, porque son 8, las columnas traseras se pusieron delante y las otras se hicieron de madera, que parecen de mármol, porque están muy bien hechas por unas manos restauradoras en el año 2011, cuando ya se hace la segunda fase o mejor dicho, la tercera, a la que ha estado sometida la restauración de la parroquia. Claro, porque esta parroquia ha requerido obviamente de esa conservación, ese trabajo de conservación, porque es verdad que hay un antes y un después a ese 2011 de la parroquia. Sí, hay un antes y un después, por supuesto. Además, un antes en el que las iglesias aquí en Málaga, pues bueno, si tenías algo de dinero te podías defender y podías ir llevando adelante algunas pequeñas obras de reparación y restauración, pero meterte en una envergadura como es una restauración casi integral que se ha hecho de la parroquia, pues no se podía hacer. Era casi imposible, a pesar de la cantidad de fieles y todo eso, pero los medios no te alcanzaban de esa manera, ¿no? No obstante, aunque necesitaba, por supuesto, esa intervención, la parroquia más o menos se ha ido llevando bastante bien a través de los párrocos que han ido pasando por aquí. Y, digamos, el daño más grande, por llamarlo así, o lo que más nos hacía daño, era la gran humedad que tenía esto. Entonces, ¿dónde estaba el daño principal? Porque realmente en las paredes sí se puede descascarillar, se puede caer una parte, lo que sea, pero es pintura, es exterior, ¿no? Pero el daño estaba en el suelo. Por aquí pasa el arroyo del seminario, lo que se le llama del Calvario. Entonces recorre casi media Málaga. Y por aquí pasa y eso es una humedad tremenda lo que lleva, ¿no?
Entonces el suelo pues lo teníamos dilatado casi por completo. O sea, lo mismo estabas aquí y pasabas a sentarte en un banco y el banco se te iba de lado, totalmente, de cómo estaba, ¿no? Entonces, pues necesitaba esa intervención inmediata, aparte de las cubiertas que ya, después de 300 años, pues normal que en algunos lados hubiera gotera. Es que es antiquísima, estamos hablando de un templo antiquísimo, bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Sí. Que viene del barroco, Principios del del siglo 18. XVIII, y claro, demasiado, José Manuel, o sea, es difícil que se conserve una obra de estas características en pie Hay que invertir mucho para que esto se pueda mantener, de alguna manera, porque es que si no es imposible. imagino. El compañero estamos viendo que está justamente ahora, pues, disfrutando Está de grabando esta... otra cosa única, que tampoco la verás en ninguna iglesia de Málaga, que es la bóveda elíptica. Es una absoluta maravilla. Esta bóveda no la hay tampoco en ninguna iglesia, la tenemos nosotros, en la parroquia. Y además la verás en la parroquia de San Felipe Neri, también en Cádiz, en Italia, etcétera. Normalmente tienen también estas formas. Esto en arquitectura le llaman cuerpo de paloma invertido, que va hacia acá, hacia esta linterna, ¿eh? Pero elíptica como esta, ninguna. Esto, digamos, a raíz de los trabajos que hizo en su tiempo con esta zona el arquitecto Felipe Don Zurrúnzaga, digamos, esta parte ya la coge el maestro Antonio Medina Ramos y posteriormente Martín de Aldehuela. Pero si observa, no se nota la continuación de la obra, porque prácticamente es idéntica y siguiendo los mismos rasgos que había aquí. Exactamente, hay un respeto absoluto al trabajo del maestro anterior. Total, para seguir exactamente igual lo que es el adorno, la hojarasca, los adornos, digamos, que van componiendo toda la planta. Y ha sabido mantener exactamente ese sentimiento y ese recogimiento que tú decías desde el principio, que es lo que busca al final. Totalmente. Además, el tener esta bóveda elíptica, el suelo totalmente elíptico, en sí, es lo mismo. Entonces, lo que hace es que se amplía y se estrecha. Es una arquitectura que te llama la atención, ¿no? En sí, en toda su planta. Sí, la verdad es que es una maravilla, además de todo, bueno, la restauración es evidente. La restauración ha sido magnífica, que llevó a cabo Pablo Pastor, fue el que diseñó precisamente y el que hizo los planos para hacer una restauración lo más digna posible respecto a lo que se conocía, a lo anterior, ¿no? Porque esta iglesia, como antes hablábamos, cuando te comenté lo del templete, sufrió muchísimo la guerra. No, gracias a Dios, no nos quemaron nada por dentro, pero sí nos destrozaron muchísimo. Los altares sufrieron daños tremendos. Hay fotos en los archivos que se pueden comprobar, lo mismo que en todas las capillas de aquí del presbiterio. En la sacristía, las cajoneras las destrozaron, en fin, fue un daño tremendo. Precisamente cuando se acomete la restauración y se va a limpiar la parte de techo que cubre el cancel, pues ahí se descubrió en las tablitas antiguas que se ponían de sobretecho, las tablitas quemadas, de haber intentado pegarle fuego, pero no pudieron, también por la asistencia de vecinos y todo esto, ¿no? Lo que sí destruyeron es mucho archivo, mucha historia, que ese es el daño que se hizo en casi todas las parroquias de aquí de Málaga. Había muchísima historia. Muchísimo. Tanto es así que aquí toda la historia que teníamos pues pasó al fuego, se lo comió el fuego y arrancamos prácticamente en algunas cosas en el año 27, que fue cosa que se recuperó del fuego o de los mismos feligreses que la fueron recuperando, y en otras arrancamos en el año 31. Porque no hubo forma. Todo lo anterior borrado. Qué barbaridad, qué pena, qué bueno recordar la historia para que no se vuelva a repetir. Ojalá que sirva para que no se vuelva a repetir, sí. Porque esto es una joya que yo no sé si tú, bueno, tú te has criado aquí. Sí, me he criado desde luego. De hecho, otro gran colaborador que ha tenido la parroquia pues fueron mis padres. Tanto mi padre como mi madre, uno se encargaba de adornos y la otra se encargaba de los ajuares, precisamente de los altares y sobre todo del altar mayor, porque aquí había unas asociaciones en la cual cada una tenía su altar. Entonces tenían sus manteles, tenían sus grupos de candelabros, sus ánforas para las flores, etcétera, etcétera.
Esto siempre ha existido aquí en esta parroquia y grupos de matrimonio que se han ido encargando precisamente de cada una de esas asociaciones. Y mis padres, pues, les cupo, pues, se hicieron cargo ya en aquellos tiempos, pues, de todo lo que se refería al mantenimiento del altar mayor, de todo lo que necesitaba de manteles, lo que necesitaba el ajuar del sagrario, toda la cuestión para celebrar, en cuestión de corporales, de purificadores, es decir, mantener en condiciones dignamente todo lo que se necesita para poder celebrar. Esto para ti es mucho más que un templo. Totalmente, primero es mi casa. Además no me gusta, la palabra templo es un poco fría, a mí me gusta llamarla iglesia. Iglesia, por la que es la que forma el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que es la iglesia. Es la gente al final, la iglesia. Exactamente, el templo es la gente. Tú te tienes que mantener incólume en el sentido de que tú eres el que almacenas precisamente eso. Tú eres iglesia y eres iglesia con los demás. Entonces, ¿qué es el templo? Bueno, el templo son 4 paredes. Son 4 paredes. Es un sitio donde hay que celebrar y donde hay que reunirse o tener algo, ¿no? Pero es mucho más grande la palabra iglesia, que es la que precisamente lleva y reúne a todos. Me imagino que aquí, no sé, tú habrás visto pasar mucha gente, familias enteras que han venido aquí a buscar su iglesia y su recogimiento. Sí, historias muchísimas y además muchísimas familias. Esto fue la gran pena, la despoblación que se produjo aquí a raíz de los años 70 aproximadamente, cuando ya Málaga se va extendiendo y claro, uno que se iba a esta zona, otro que se iba a San Andrés, otro que se iba a la zona del Perché, otro que se iba a La Paz y empieza la despoblación de esta zona, ¿no? La pena más grande es que estamos hablando de lo que es el centro, no ya histórico, sino es que esto es el centro geográfico de Málaga. Y no le voy a echar la culpa a los alcaldes, ni a uno determinado, ni a los demás, pero ha sido un poquito dejado, se ha dejado un poquito esta zona. Incluso en algunos momentos se han derribado casas que se tenían que haber mantenido al menos las fachadas. Se han destrozado herrerías tremendas de herrajes, de cuestiones de rejas, de balcones, que es propio, es innato dentro de lo que es esta zona del centro, ¿no? Entonces para mí es una lástima, y salir a esa calle Parra, conocerla como la he conocido, con esos corralones, y que cada uno trataba de tenerlo lo más limpio posible y encalado, en condiciones, y encontrarte pues esas especies de módulos que le llaman pisos, pues la verdad es que te deprime un poco. Pero en fin, esperemos que no cometan el mismo error en futuras edificaciones. Curioso porque además este barrio es el barrio de San Felipe Neri. Es que estamos en la iglesia que le da nombre al barrio, a todo un barrio. ¿Que sigue habiendo ese sentimiento de comunidad de los que ya quedan? Sí, totalmente, totalmente. Y además el que viene aquí se siente identificado, aunque sea nuevo. Él nota algo en el ambiente y en la acogida que le hace la gente. Porque esto es otra cosa, aquí en esta iglesia no puedes pasar desapercibido. Se sabe quién es de aquí y quién no es de aquí. Entonces es muy fácil primero identificarlo y lo segundo, que cualquiera que esté en misa, si está en misa por supuesto no se va a acercar a ti en ese momento, pero sí va a aprovechar la mínima ocasión que tenga para acercarse a ti una vez que termine y decirte, ¿qué estás de paso? ¿Vienes por aquí? Interesarse por la persona. Y eso lo lleva innato cada uno de los que pertenece aquí. Qué bonito, porque es una forma de integrar a esa persona, es una por forma supuesto, acogerla dentro de lo que es una comunidad. Que así es como se hace la iglesia. Así se hace iglesia. Y eso es lo que aprendemos, lo que aprendimos y lo que ponemos en marcha de alguna manera. Pues me encanta este paseo que me estás dando por esta iglesia tan bonita y no me quiero ir sin que me cuentes o alguna anécdota o algún sitio donde a ti te guste estar. Uy, anécdotas muchas. Bueno, ahora lo veremos si quieres. Precisamente, bueno, antiguamente se celebraba lo que era la octava del Corpus, es decir, una vez que terminaba la celebración del Corpus Christi, después venía lo que llamábamos el Corpus Chico. Y la octava, pues, una de las fechas es el Sagrado Corazón de Jesús, que es el viernes siguiente al Corpus Christi. Bueno, pues yo vine al mundo precisamente dando el segundo toque de ese Corpus Chico. Cuando estaban tocando las campanas, tuvieron que venir a decirle a mi padre que fuera a ayudarle a la matrona porque no había forma y que teníamos que salir de ahí como fuera.
Esa es, digamos, una anécdota ya de entrada de lo que es la iglesia, ¿no? De la pertenencia dentro de la iglesia. Entonces, pues se procesionaba esta figura que tenemos aquí ya restaurada, de San Felipe Neri. Sacábamos la custodia con el Santísimo, por supuesto. Y lo que es más grande para mí, aparte de mi patrón, el Sagrado Corazón de Jesús. Teníamos un altar aquí para él y ahora lo tenemos ahí en un ladito en la sacristía, que precisamente lo tengo muy cerquita de mi despacho. No menos importante porque haya cambiado de ubicación. Ese es mi nombre, José Manuel del Sagrado Corazón de Jesús, porque nací precisamente el día del Corazón de Jesús. ¡Qué maravilla, qué curiosidad, qué anécdota! Son curiosidades. Después hay una anécdota que yo la llamo, más que anécdota, la llamo profecía, que está dentro de la sacristía. En la grabación me imagino que habrá salido un cuadro que representa al Papa San Pío X. Sí. Y al otro lado pues está el que fuera obispo de Málaga, San Manuel González. Bueno, pues aquí teníamos un párroco, se llamaba don Atanasio Gil Naves, de gran recuerdo porque fue un hombre que se adelantó a su tiempo. Cuando no existía ni se tenía conocimiento de lo que era un consejo pastoral, ni lo que había, pues este hombre pues aquí creó lo que se llamó la Junta Parroquial. Y además puso al frente a los seglares. Él estaba solamente como honorario, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que los seglares se integraran dentro de la parroquia y trabajaran por y para la parroquia. La vista de lo que hoy en día un consejo pastoral parroquial, se ha totalmente adelantado. Y yo era pequeño entonces también, o sea, ya era mozalbete porque estaba a punto de irme al seminario, pero recordamos todos una anécdota simpática en la cual, dirigiéndose a don Atanasio, pues le dijo: don Atanasio, ¿por qué entonces ese hueco estaba vacío donde está don Manuel González? Le dijo: don Atanasio, ¿por qué no ponemos aquí algún cuadro que lo haga Corselles, que pinta también, que no sé qué, de algún santo que esté cercano a nosotros, que no sé qué? Y don Atanasio, que escuchaba todo y todas las cosas que se le decían, muy tranquilo y muy flemático, le contestó, dice: ese hueco está reservado para cuando don Manuel González sea santo. Y ya es santo. Impresionante. Son cosas que ocurren en la vida. En memoria precisamente de aquella famosa frase que hizo delante de tanta gente que estábamos aquí, pues hoy está San Pío X, que es el Papa de la Eucaristía, y San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, de los Sagrarios Abandonados. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Curiosidades. Esas son sensibilidades que hay que tener. Totales, totales. Así es. Oye, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acogido en la que es tu casa y la que invitas a que sea nuestra casa y nuestra iglesia. Por supuesto, por supuesto. Aquí nos podéis encontrar. El lunes está cerrado, porque el lunes me lo tomo yo un poquito de descanso. Dice, porque si no también la parienta regaña. Dice, pero vamos, no, pobrecita, demasiado aguanta. Estamos de martes a viernes, de 9 a 11:30 está abierta por las mañanas y por la tarde desde las 5:30, hasta que finalizamos ya con la misa. Los sábados unas veces la verás abierta, otras no, dependiendo de los sacramentos que vayamos haciendo por las mañanas, o también la comunidad ucraniana que se reúne precisamente aquí algunos sábados y los domingos por la mañana una vez que terminamos nosotros. Y los domingos pues está abierta, como te digo, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 4 de la tarde. O sea que todo ese horario hay para rezar, para visitarla y para disfrutarla. Pues echar un rato conmigo y ya está, y si quiere que le guíe, pues también lo guiamos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se nota que la sientes y que te gusta? Totalmente, si no, no estaría aquí. Pues ya son más de 30 años aquí tratando de ayudar en lo que uno puede, al que llega. Siempre. Que mucho siempre. Yo te lo agradezco mucho porque hoy nos has ayudado a nosotros a conocer un poquito más de nuestra Málaga, a conocer mucho de esta iglesia y a invitarnos con lo que es lo que pretendemos humildemente con este programa, a invitarnos a conocer todas estas joyas que tenemos. Nuestra Málaga, lo que tenemos, que parece que lo tenemos escondido, pero no, está muy al aire y está aquí para que se vea. Hay que aprenderlo, hay que conocerlo. Conocerla, sí. Hasta ahora se ha dado poco a conocer, vamos a darlo a conocer. Muchísimas gracias. Nada, encantado.